Para los que vienen de ciencias económicas, lo que voy a decir ahora es básico, pero ha de ser introductorio para la charla. Ustedes bien saben que en el mercado se producen bienes, ¿no? Y que esos bienes que se comercian en el mercado en forma de bienes de consumo, de servicios o de factores de la producción o de bienes de capital, son en general bienes divisibles. Esto es, que cuando uno se compra un saco, a partir de ahí es propio y ya no es de quien se lo vendió, y por tanto quien se lo vendió no puede usar ya de este saco. Las transacciones se hacen de manera tal que el intercambio forma un precio, y según que la gente haga oferta en mayor o menor medida de los bienes o demande en mayor o menor medida según sus necesidades, esos precios se van a mover todo el tiempo. Esos precios son señales, esas señales muestran que algunos bienes son muy requeridos y que hay recursos más o menos abundantes, y los empresarios se lanzan ahí a la búsqueda de producir aquello que le da más ganancia. Y compiten contratando presuntamente los recursos más abundantes para satisfacer la demanda de aquellos bienes más escasamente relativos, que son los más demandados y de precios más altos. Así funciona el mercado y no es nada nuevo, ¿eh? También sabemos, desde Adam Smith para acá, que si el tamaño del mercado es mayor y hay más comercio en él, la gente se puede especializar más. Y este punto es muy importante, ¿verdad? Piensen simplemente en un bailarín, un bailarín que se entrena 8 horas por día y pega brincos gigantes de 4 o 6 metros de un sitio a otro. Ahora piensen en ese bailarín si viviera en una isla solo y tuviera 8 horas por día saltando. Bueno, moriría de hambre y seguramente no podría desarrollar ninguna de sus actividades si gasta 8 horas del día saltando. Sin embargo, en el mundo moderno, no solo que puede comer, sino que muchos buenos son millonarios por saltar 8 horas por día. Claro que saltan bien, ni mucho mejor que los demás. Pero lo mismo cabe para un profesor de economía o de matemática, ¿verdad? Solo podemos dedicarnos a enseñar matemática al hijo del verdulero, del carnicero, porque hay otros que están haciendo, qué sé yo, zapatillas, u otros están justamente cosechando las manzanas. Así se especializa la gente y se divide el trabajo. Esos bienes divisibles de mercado, voy a empezar acá el mapa. Bienes de mercado son lo que se estudia generalmente en la economía muy asiduamente, ¿eh? Ya los conocen y está claro. Y esto, cuando hay libre comercio, caemos en la especialización. ¿Ok? Las características del mercado son la impersonalidad, ¿verdad? Cada cual hace sus cosas y termina contratando con otros a quien no conoce, pero que tienen lo que yo quiero y le vendo lo que yo hago, aunque no lo conozca tampoco. Y así funciona. Ahora, hay otra clase de bienes que también se logran en armonía y conjuntamente, que son bienes colectivos, ¿eh? Bienes colectivos, ya no tan divisibles. Y estos en particular los voy a llamar de uso exclusivo. Es lo que en general se logra cuando uno brega por ellos en grupo. Son bienes y servicios, ¿eh? Hay un montón de ejemplos de esto. Un club, ¿eh? Armamos un club, nos queremos ir a bañar a una piscina el fin de semana, queremos una cancha de fútbol, canchas de tenis. Es muy caro tener en el jardín de la casa de uno todo eso, así es que todos pagamos una cuota, financiamos el club, compramos un terreno y disfrutamos de esos bienes colectivamente. Está claro que todos los que pagamos la cuota somos los socios, disfrutamos de eso y mientras paguemos la cuota disfrutamos de los bienes. Un consorcio, nos cerramos en un consorcio, es lo mismo, tenemos un ascensor para todos y no uno por departamento, un portero para todos y no uno por departamento, una seguridad para todos. Son bienes colectivos de uso exclusivo, los financiamos entre todos los que los usamos y entre todos los disfrutamos. Bien, la organización de este congreso es un bien colectivo de uso exclusivo de todos los participantes, ¿verdad? Digo, se han puesto varias universidades de acuerdo, la idea es hacerlos participar a todos en distintos sitios. No le hubiera sido fácil tal vez a la Landívar hacerlo solo para sus alumnos y a la Marroquín solo para sus alumnos. En muchas actividades se generan esfuerzos de manera colectiva y se financian de manera colectiva
y adelante. Estos bienes colectivos, en general, de uso exclusivo, tienen dos finalidades posibles. Uno es incrementar las externalidades positivas y el otro es hacer caer las externalidades negativas. Bueno, todo lo que le conté del consorcio de las piscinas o de esto son externalidades positivas. Conseguimos transferirnos entre nosotros bienestar que cada uno por sí solo no hubiera logrado, ¿verdad? Pero bien, en el club habrá seguramente un reglamento también, una suerte de constitución inicial donde todos nos pusimos de acuerdo para decir qué es lo que no se puede hacer para no generarnos daño entre nosotros mismos. Entonces, de común acuerdo, nos prohibimos entre todos qué es lo que ningún otro ha de hacer. Y así ordenadamente sabemos cuál es la regla de juego, nos damos estabilidad, es predecible el comportamiento del otro, estamos cómodos sabiendo que no vamos a recibir de nuestros compañeros daño y nosotros nos comprometemos a no hacer el mismo daño de manera general a nuestros compañeros. La norma es un bien. Algunos dicen que es un bien de capital, porque además potencia las relaciones de las personas, genera confianza entre ellas, acelera las transacciones de todo tipo, entonces multiplica los resultados. Cuando hay una norma estable y previsible, se dice que es un bien de capital porque levanta la productividad de todos. Bueno, dos clases de bien entonces. Sabemos que para conseguir bienes que nos van a dar beneficio o nos van a evitar perjuicio, siempre hay que hacer una erogación y asumir un costo. Entonces, ¿quiénes pertenecerán a este club? Bueno, los jugadores que pertenecerán a este club, sencillamente, son aquellos que tengan un beneficio mayor al costo que tienen que sufragar. ¿Y qué pasa si por alguna razón un socio del club lo echan del trabajo, pierde ingresos y no puede pagar más la cuota? Bueno, se va del club. Su bolsillo no le da para poder disfrutar de esos bienes, ya no puede financiar parte del mantenimiento de ese club, y se retira del club y se terminó. En este mundo no hay free riders. En este mundo no los hay. Porque los bienes de uso exclusivo son gozados por aquellos que los financian. Pues bien, hasta acá la cosa viene muy sencilla. Acá voy a reforzar esta línea para que ustedes se den cuenta que vamos a saltar un muro. En el caso de la norma, cuando definimos una norma entre todos, pudiera ser que alguien quisiera gozar del beneficio de la no agresión de terceros, pero que él quisiera cierta discrecionalidad para así poder hacer lo que los otros no hacen. Entonces ahí sí aparece un bribón, por lo cual hay que establecer algún mecanismo para reconvenir a aquel que saltea la prohibición. Eso es estrictamente la justicia o cierta labor policial al respecto. Si en el club una persona lo hace, cualquiera de los otros, en función del contrato que tiene, le dice, oiga, no tire el papel al piso porque está prohibido aquí. ¿Pero qué es lo que ocurre ahí? Bueno, surge una suerte de dilema de prisionero, porque hay uno que pone la cara por todos. Oiga, no tire ese papel ahí. ¿Y por qué me dice esto usted a mí? ¿Y por qué usted lo tiró? Es decir, tiene un costo reconvenir al infractor. Entonces, como en el fondo tiene un costo, no hay nadie que quiera pagar ese costo primero. Naturalmente, esto implica que sería mucho más fácil, en estos casos, y en clubes más grandes, como podría ser un estado, una comunidad entera, una ciudad, establecer mecanismos prácticos para que esa norma esté muy clara antes y ante la primera transgresión alguien se ocupe de sancionar o corregir la infracción, sin que eso sea una carga para los socios. Esto podría ser una inicial presentación de lo que son las instituciones, por caso la de la justicia, para hacer cumplir la ley, para hacer evitarnos externalidades negativas a todos. Ahora, claro, ya ahí sí tuve que saltar del club cerrado a un club abierto, donde pudo haber uno que funcionara como free rider. Porque, insisto, de este lado no hay free riders. De aquel lado pueden empezar a aparecer los free riders. Es decir, gente que no quiere pagar
y que quiere disfrutar de los beneficios de los bienes públicos instalados. Entonces uno podría tener una versión original, hacia acá, de lo que son las funciones judiciales y lo que es la ley. La ley es la positivización de todas esas normas consensuadas en la sociedad que se ponen por escrito y se aseguran después con un sistema judicial y la policía que la prevé. Y ahí tenemos una función del Estado absolutamente esencial. Absolutamente esencial. Ahora, todas estas prohibiciones generales que evitan externalidades negativas, si agarran cualquier constitución del mundo se darán cuenta que está lleno de ellas. Y en el fondo obedecen también las normas de derecho penal a la consagración positiva de la moral de todas las religiones. No matar, no robar, todas prohibiciones generales. Y sobre ellas no es tan difícil lograr consensos. Todas las constituciones son más o menos parecidas en los derechos de las personas, ¿verdad? Y hasta acá no hay problema y se sabe bien lo que es un reluctante y por qué la ley lo tiene que poner en caja y por qué la justicia está para eso y por qué está la policía para ir detrás de él. Y no hay duda al respecto. Ahora, hay otros bienes públicos, como dije antes, que aseguran externalidades positivas. Por caso, nos juntamos todos nosotros no para hacer este CADEP, sino para ponerle el alumbrado público en nuestro barrio. Y hacemos una cooperativa. Todos vamos a pagar una parte del alumbrado, es más fácil así que si cada uno tuviera que poner una lamparita en la puerta, se coordina y se abarata, como si pintáramos el consorcio entero de una sola vez. Claramente esa luz en una calle pública también dará beneficios a la gente que pasa por ahí, que no estaba en el consorcio y que no la pagó y que pasa con menos frecuencia, pero son free riders. La cooperativa no podrá evitar, si la calle es pública, que esa gente disfrute de la luz que le alumbra el paso en su camino a otro lado. No se puede evitar. No se puede evitar. Ahora, un buen modo de evitar el free rider sería ver que esa persona que no financia el alumbrado empiece a financiarlo. Entonces es ahí cuando ese bien colectivo de uso exclusivo, pero que trasunta externalidades positivas a los demás, requiere de financiamiento compulsivo. Esta característica es definitiva para explicar esta línea. De acá para acá el financiamiento es voluntario, de acá para acá el financiamiento es compulsivo. Y ya no llamaremos bienes colectivos de uso exclusivo, sino bienes colectivos de uso público o bienes públicos. Acá sí puede haber free riders. Es más, algunos vivos, por la naturaleza de los bienes públicos, que son caracterizados por la no rivalidad y la no exclusión, como se ha venido diciendo aquí, podrán decir, a mí no me interesa la luz en el vecindario, páguenla ustedes que yo la uso. Y los free riders empiezan a retirarse del financiamiento y en el fondo lo que termina haciendo es generar un subóptimo en la construcción del bien, porque hay menos plata de la que hubiera podido ser recaudada para la finalidad. Entonces, en persecución de esos free riders, empezamos a traspasar puentes y el alumbrado público y las autopistas y de esta órbita de bienes colectivos de uso exclusivo a bienes públicos. Y lo metemos dentro de la órbita estatal porque los declaramos de interés público y con financiamiento coactivo. Todos deben pagar porque esto es de interés general. Pues bien, ¿qué pasaría entonces si en vez de correr estas externalidades negativas que son la ley para acá, o estos bienes que aseguran externalidades positivas, como tal vez sea un puente, corriéramos de esta órbita a esta otra el CADEP? Es decir, esto es importante no para ustedes, no para las universidades, sino para Guatemala entera. Y vamos a declararlo de interés general, porque en realidad todos los ciudadanos de este país van a tener alguna externalidad positiva, es del incremento de conocimiento que todos ustedes se llevan, porque el día de mañana ustedes serán dirigentes y la Guatemala debe agradecer que se ha hecho esto. Así que los ciudadanos paguen impuestos para financiar el CADEP. Y lo corremos de órbita, de acá a acá. ¿Qué es lo que hicimos? Disfrazamos un interés sectorial de interés universal o general.
Un perfecto disfraz. ¿Qué consecuencias trae esto? Bueno, primero los organizadores van a tener mucho menos trabajo. Porque de este lado, organizar un club, una escuela de danza, un cadet, una parroquia o cualquier cosa cuesta un trabajo enorme al líder. Deja la vida. Entusiasmado en convicciones morales, en su interés, en que le gusta que lo aplaudan, en que quiere dar algo a la sociedad, en que es un altruista, que lo hace por sus hijos, qué sé yo por qué. Pero se mata. Y necesita que lo acompañen los demás, y necesita convencer a los demás, y necesita poner plata a él y pedirle la plata a los otros y poniendo la cara. Es un desgaste enorme. El líder es un tipo muy sacrificado y se lo aplaude mucho al final y es muy reconocido. Ni bien pasamos esto de acá a acá. Ese líder que transpiró como un burro pasa a ser un administrador de los recursos que gratuitamente le llegan a su bolsillo. Del esfuerzo de todos los demás que en silencio financian. Ahora, coactivamente. Entonces no es lo mismo ser un líder de este lado que un líder de este lado. Ahora, si por alguna cosa, que no digo que pase aquí en Guatemala ni en la Argentina, mucho menos, si por alguna cosa esos intereses sectoriales como la escuela de danza o qué sé yo qué, o el cine nacional, se cruzan para acá, si por alguna razón uno se cruza para acá, la naturaleza del líder cambia. El incentivo del líder cambia. Y el incentivo de cualquiera a ser líder cambia. Pues si alguno consigue esto, si alguno consigue pasar sus intereses de acá para acá, a través de una ley, porque es el modo de pasar de este lado a este lado, si a través de una ley uno consigue pasar sus intereses sectoriales de un sitio a otro, primero, no tiene que preocuparse para adelante nunca más. Porque yo no conozco muchas cosas que hayan vuelto de acá para acá. Sí, todas pasan de acá para allá, pero ninguna de acá para acá. En cambio, el líder de la parroquia, todos los días tiene que estar en la parroquia, si no nadie más lo ayuda. Si la gente del CADEP no empieza mañana, el año que viene no hay CADEP. Ahora, si hubiera un subsidio de hoy para siempre del CADEP, yo quiero dirigir el CADEP. Pero lo hacen con una ley que establece que es un interés general. Y si en realidad empezamos a tomar decisiones colectivas, si hay alguien dentro de este lado que empieza a conceder el carácter general de las cosas por ley, el interés general de las cosas por ley, empezamos a generar un incentivo a que todo el mundo empiece a agremiarse en pequeños grupos para tratar de demostrarle a los que están acá que lo que ellos están haciendo es lo más importante para Guatemala. Y si se los demuestran de alguna manera, o los convencen de alguna otra, lo que va a terminar ocurriendo es que todos los habitantes de este país van a terminar siendo presuntos freeriders, a quienes hay que cobrarle el impuesto porque se estaban evadiendo de semejante beneficio que tendrán dentro de 20 años cuando ustedes sean dirigentes. Empiecen a pagar desde ahora lo que ustedes le van a devolver gracias a esto. ¿Cuál es la lógica? Es muy jugoso ser concedente y es muy rentable organizarse acá como líder para ir a pedir subsidio. Entonces, si ese es el incentivo, ustedes imagínense que los grupos de presión se multiplican y ya nadie más se esfuerza por hacer bienes colectivos de uso exclusivo o bienes en el mercado sometidos a la competencia de sus adversarios empresarios y ponerlos a consideración del público para ver si está a gusto, si viene, si tuvo éxito, si lo aplaude, sino que en realidad simplemente hay que ponerlo de este lado, petrificar ese interés general para siempre, conseguir una caja que administrar, y es mucho más fácil el juego. Ahora, si todos estos se multiplican, vamos a estar en algún problema. El crecimiento del Estado en los últimos 100 años en todos los países del mundo obedece a expandir bienes públicos de tipo 1, más que a preservar las prohibiciones generales para externalidades negativas de tipo 2 que están en todas las constituciones. Todo el crecimiento del Estado pasa por aquí. Mucha gente va a tocar timbre con distintos grupos y con distintas ideas, porque en lugar de convencer a todos los demás de que se agremien en su objetivo, es más fácil obligarlos a que paguen impuestos para que él disponga de una renta. Entonces se persigue a presuntos freeriders y les damos nacimiento a los que se llaman rent seekers. Matamos a los freeriders, nadie va a poder ser freerider, todos van a pagar.
Nadie va a tomar ventaja, nada, ni de lo más lejano. Pero aparece el rent seeker. Es un tipo que consigue renta que no hubiera conseguido de este lado. ¿Cuál es lo grave de esto? Es que si eso se institucionaliza, lo que se rompe es el principio de justicia. Ninguna sociedad del mundo sobrevive sin un principio de justicia previo. Así que cualquiera que estudie economía y no sepa lo que es la justicia, empiece a leer otras cosas. Porque si no está estudiando matemática. ¿Por qué digo que rompe el criterio de justicia y por qué esta ruptura del criterio de justicia genera problemas? Bueno, es muy sencillo. Pensemos, debajo del criterio de justicia se arma dos andariveles, porque la justicia define dos carriles para los sentimientos morales de las personas. Ya me fui de la economía. La envidia es un sentimiento moral. Se habla de la envidia sana y de la envidia perversa. Si un buen competidor gana en la Olimpiada un premio, qué sé yo, los demás lo quieren copiar y entrenan el doble para ganarle después. Un poco de envidia, ganó, pero ganó bien, yo quisiera ser igual, me entreno. La admiración y la emulación vienen de la envidia sana. Ahora, si el que ganó hizo trampa, la gente no duda en tratar de ir sobre él y arrebatarle lo que ganó, porque lo hizo ilegítimamente. Y si alguien cuando está llegando a la meta y ganando, alguien hizo trampa, le tira una zancadilla, muchos van a aplaudir, si estaba ganando ilegítimamente. Entonces, si hay un criterio de justicia, la misma envidia nos lleva a destruir al otro, porque hizo trampa. Pero peor, si el criterio de justicia está roto y la reparación no puede ejercerse porque ir a reconvenir al tramposo es muy costoso, entonces lo que más conviene es copiar al tramposo. Y entonces ahí se genera un vicio del mismo sentimiento de envidia, que antes inspiraba una versión positiva. El egoísmo, el amor propio es igual. Imaginen ustedes si ahí, bueno, serán 100. ¿Qué le hace $5 a cada uno? Nada. Y me dan 500 a mí y yo estoy muy contento ahora. Y si esta tarde en el auditorio hay 500 personas, $2 a cada uno no le hacen nada, y si me dan 1000 a mí, yo estoy muy contento. Si yo encontrara el mecanismo para sacarle $2 casi imperceptiblemente a 500 personas y hacerme yo 1000, estaría muy a gusto con mi amor propio y con mi egoísmo. Si casi no sienten el daño, $2, y cuán importante para mí son los 1000. Solo el criterio de justicia refrena esto. Yo no puedo sacarle 2 a cada uno de ustedes para tener 1000 yo, porque el día de mañana cualquiera podría hacer lo mismo conmigo y con otro y con otro y con otro. El egoísmo se frena solo si uno tiene un criterio de justicia en la cabeza que lo para. Adam Smith, en sus sentimientos morales, decía que la venganza era la porción de odio y vindicación permitida. El odio es uno de los peores sentimientos. Ahora, según Smith, la propia justicia pone el límite a que el odio fuera una revancha desmedida o fuera una revancha justa. Todos los sentimientos morales que guían mucho más del comportamiento de las personas, muchas veces que la razón, se canalizan de una manera distinta si hay criterio de justicia que si no hay criterio de justicia. Eso es esencial. Entonces, donde no haya criterio de justicia en una sociedad, esa sociedad se envilece. Todos empiezan a trabajar de este lado para armar grupos que vayan a presionar a los dirigentes de este grupo. Y empiezan a trocar intereses entre ellos. ¿Qué termina ocurriendo? Bueno, termina agrandándose el Estado en funciones impertinentes, cuáles son las de preservar intereses sectoriales disfrazados de generales. Esos juegos se llaman de suma cero. ¿Y qué hace la justicia? La justicia con martillito y balanza. ¿Qué hace la justicia de los jueces? Convalida. ¿Cómo que convalida? Pero claro, si cuando pasamos de acá para acá, hay una ley que dice que se pasa de acá para acá. Una ley injusta. Y si los jueces convalidan, la gente empieza a descreer ya no de los políticos, sino también de la justicia.
de la justicia de tribunales. ¿Qué ocurrirá inmediatamente de darse este suceso? Bueno, lo que inevitablemente ocurrirá en materia económica es que van a sobrevenir ganadores y perdedores. Y la sociedad se divide en aquellos que están en los grupos que consiguen pasar leyes de privilegio, de aquellos otros que no están en grupos y tienen que pagar el financiamiento de los privilegios de todos los otros grupos. Ahora, ¿cómo es que esto nos sorprende? ¿Cómo es que puede pasar semejante cosa? ¿Cómo es que no nos damos cuenta? Bueno, el responsable de todo este salto, a mi modo de ver, es un paradigma que en Latinoamérica está muy instalado. ¿Cuál es ese paradigma? Es un paradigma político. El paradigma que está muy instalado en Latinoamérica reza que dentro de esta órbita debemos incluir el modelo de país que queremos. ¿Cómo lograr la felicidad de todos juntos al mismo tiempo en un mismo barco? Y es muy difícil ponerse de acuerdo en a dónde queremos ir todos juntos. Es mucho más fácil ponerse de acuerdo que no queremos que nos hagan los demás y aceptamos no hacerle a los otros. Pero es muy difícil, intenten hacer un juego, en ponerse de acuerdo todos ustedes para ir al mismo lado esta noche. Es muy difícil ponerse de acuerdo a dónde queremos ir todos juntos. Al instalar ese paradigma, lo que termina ocurriendo es que todos aquellos que tienen visiones sectoriales y particulares, de golpe la entienden como visiones nacionales. Entonces en la política empezamos a contrastar paradigmas hiperinclusivos. Lo que yo quiero es para todos los habitantes de Guatemala, es como estamos en un mismo barco. Hasta los políticos dicen eso todo el tiempo. Y el presidente luce ridículamente como el comandante del barco. Y a nosotros no nos asombra. Ahora en el club, el intendente nunca me va a dar una orden. Oiga, limpie la pileta. Escuche, ¿por qué no hace la cancha allá o corta más el pasto? ¿Cómo el intendente me va a dar una orden a mí? Si es el intendente, es mi empleado. Ahora, cuando la política nos propone un paradigma de ¿a dónde vamos todos juntos? El presidente pasa a ser el capitán del barco que está obligado a encontrar el fin último donde vamos todos juntos. Y lamentablemente, como queremos ir a lugares distintos y como entendemos la vida de modos distintos y como nos especializamos en cosas distintas y como nos gustan cosas distintas y como tenemos valores sobre cosas distintas, las prioridades que cada uno tiene de este lado, cuando las hace universales e hiperinclusivas, empiezan a chocar entre sí. Entonces la política deja de ser un juego de conciliación, de normas mínimas para convivir, y empieza a ser un juego de parlamento para elegir a dónde queremos ir. Y no es fácil. Y no es fácil. Pero en ese nudo estamos, en este paradigma vivimos. Y le terminamos pidiendo al Estado que termine definiendo en su parlamento todas aquellas cosas que nos den a todos juntos un grado de felicidad superior. Las consecuencias no son esas. Es que los políticos en este escenario terminan especializándose. Igual que acá. Pero la especialización acá es distinta que acá. ¿En qué se especializa un político? ¿Qué quiere maximizar un político? Bueno, esto lo va a explicar el profesor Blum seguramente después. Quiere maximizar su estadía en el poder, quiere maximizar su poder, prolongarlo en el más largo periodo de tiempo, conseguir la mayor cantidad de votos. Y hasta se los ve a los políticos a veces decir blanco y 2 años después decir negro. Porque lo que no quiere es salirse del sitio donde está. Entonces empiezan a agremiarse como un grupo más de presión, igual que los líderes de acá. Y empiezan a trocar entre ellos. ¿Y qué es lo que ocurre en este sentido? La gente de a pie, que no sabe formar grupos, que no está cerca del poder y que no está en la política, cada vez se siente más lejos de la política. Y dice, ¿qué puedo cambiar yo con mi voto? Si no sé ni de qué están hablando. Mi voto vale 1, no vale nada.
No entiendo de lo que hablan, no me dicen de lo que hablan, no me es fácil meterme a un partido político. Alejan los problemas de discusión míos a la sede federal, recaudan toda la plata allá, la gastan y no me muestran en lo que la gastan. Me queda muy lejos, no tengo tiempo para gastar todo ese esfuerzo para meterme en la política. Y la gente se va yendo cada vez más lejos de la política. Y los políticos se van especializando cada vez más. Y se especializan en levantar barreras para que la gente no entre y en aflojar los tornillos para que nadie los controle y poder seguir más tiempo. Y maximizan. Y maximizan. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Además de la pobreza. La enorme brecha. Latinoamérica entera incrementa cada vez más las brechas entre los ganadores y los perdedores. Y esas brechas se van haciendo distantes. Y cada vez más importantes y cada vez más irreconciliables. Y las preocupaciones de los de arriba y de los de abajo pasan a ser distintas. Y se arman caldos de cultivo diferentes y culturas distintas y preocupaciones distintas. Y deja de haber representación, la democracia empieza a fracasar en ese sentido, y deja de haber movilidad social, porque los de abajo no pueden subir nunca. Y cuando esto se degenera hasta el infinito, la gente intenta hacer justicia a su modo. Porque no hay sociedad que no se vuelva para atrás sobre la idea de justicia. Si estamos anclados sobre un régimen que es injusto, necesariamente la gente se vuelve lobo entre sí. Juego de suma cero. Entonces, si alguno de estos intereses particulares, disfrazados de universales, pasan a la protección del Estado, además del poder que imaginen le da a los dirigentes, que conceden leyes, que le cambian el estatus a todos los que están de este lado y ganan. Empezamos a ver cómo estos rent seekers ganan plata a expensas de los otros que pagan y se agranda la brecha. Y se agranda la brecha. Y lo peor de esto es que la buena gente, de buenos principios, ante un sistema de incentivos, de reglas de juego, que propone dominancias, es decir, tu modelo universal a mi modelo universal, tu interés particular contrapuesto a mi interés particular, definibles por mayorías en un parlamento, de cómo se toman las decisiones públicas, un sistema que es así, hace que todo el mundo dedique sus esfuerzos a meterse dentro de ese sistema. Entonces los mejores empresarios, los mejores trabajadores, los mejores y más, todos los tipos que se destacan, que antes movían todo este lado, ahora en vez de ser el mejor trabajador en el torno es el mejor dirigente sindical, el mejor empresario es el mejor representante de la Liga del Café o de qué sé yo, y el abogado mejor es el mejor político. Y los mejores se pasan a jugar dentro de este sistema con estas reglas de juego, pero siempre habrá mejores y peores, salvo que los beneficios para los desgraciados que no entran al juego pasan a ser infinitos, inalcanzables. Este es el punto de fondo que denuncia el public choice. Las buenas personas se convierten en lobo de las otras personas si el paradigma es de suma cero. Y el paradigma de suma cero es este que está acá, que dice, vamos todos juntos a algún lugar donde todos juntos seamos más felices. No, no se puede eso. No se puede eso. Si no revisamos ese punto, el discurso de los políticos siempre dice, vamos al lugar más feliz para todos. Y ustedes bien saben que actúan de manera tal de llegar a ese lugar algún día, después de 200 reelecciones, de llenarse los bolsillos, de duplicar o quintuplicar los asesores, de aumentar el gasto público, el tamaño del Estado, en funciones de tipo 1, que paradójicamente hacen del Estado el principal destructor del control de los bienes públicos de tipo 2. De las mismas instituciones, el mismo artificio que fue la fabricación de la ley y el Estado para preservar la justicia y eliminar a los bribones o reluctantes, por dentro de esa misma maquinaria estamos comiendo el veneno del traspaso de intereses sectoriales disfrazado de general. ¿Quién viene a advertir de esto? El public choice. El public choice. Todos
todos nosotros tenemos la presunción de decir, estamos buscando lo mejor para todos. Y es cierto. La pregunta es, ¿cómo es el mejor modo de conseguir lo mejor para todos? ¿Dándole todo el poder al capitán del barco? ¿Quién pasa a ser el líder y el máximo responsable de nuestro destino? ¿O reservando para nosotros la responsabilidad de trabajar de este lado, de cuidar muy bien nuestros ahorros, de invertir muy bien para tratar de ser más productivos y de tener suficiente educación y capacidad para controlar a que algunos vivos que siempre existen de este lado no pasen su interés de este otro? La civilización está más, tiene más probabilidad de progresar cuando la gente ejerce su carné de ciudadano y su carné de individuo, o cuando delega en el Estado. Esto es lo que plantea el Public Choice. Entonces es cierto que podemos evitar a los bribones y a los free riders poniendo impuestos coactivos para financiar reglas claras, justas y con un aparato judicial y de seguridad que las preserve. Es cierto. Ahora, cuando se deforma esa función del Estado, se rompe la justicia, se rompe la regla de juego, se rompe la economía. Acuérdense siempre, se persigue a los free riders y está bien, pero hasta el punto en que se empieza a beneficiar a los rent seekers. Cuidado. Se arranca con los bienes públicos de tipo 2 para proseguir disfrazando de bienes públicos generales a los de tipo 1 que son sectoriales. Esa es la lección de Public Choice. Esa es la lección de Public Choice. Imaginen ustedes que si esto funciona así, el incentivo a meterse en la política estará puesto para la gente que tenga más sed por el poder. ¿Quién va a ir a político? Alguien que le gusta administrar el poder. Alguien que le gusta tener la discrecionalidad de decir para acá sí, para acá no. Alguien que quiere manejar por detrás de sí a todos los demás. Alguien que quiera tener menos controles. Alguien que no quiera ponerse a referéndum del mercado, que controla día a día. La política controla cada 4 años y con sistemas bastante imperfectos. No hay uno mejor que la democracia, yo lo conozco. Pero hay que estar muy alertas de esto. Me dio mucho gusto ver su clase y la explicación que dio sobre Public Choice. En cierta manera acaba de explicar lo que ha pasado en Guatemala en los últimos años. Me pongo a pensar en el café, que han pedido libertad y después se pasan al otro lado para pedir resguardo. Me pongo a pensar en miqueros que han pedido todo el tiempo que los dejen en paz, pero cuando es hora de vender fincas para los campesinos, venden las fincas menos productivas y están promoviendo lo que usted acaba de decir. Me pareció muy excelente su presentación y es la realidad guatemalteca. Gracias. En la Argentina es peor. Cuando usted menciona la democracia, no puede ser de que haya demasiada democracia que pueda agravar este problema. Demasiada democratización de las instituciones, una democracia más participativa y no representativa. Vea, yo soy más amigo de las democracias participativas. Los problemas de la gente usted lo tiene que dejar resolver a la estatura y a la cercanía de la gente. A mí me parece que la solución para esta democracia representativa, que está un poco trunca, es más democracia, no menos. Por eso me gustan los gobiernos municipales, mucho más que los federales. Me gusta que recauden impuestos en los municipios y que envíen al gobierno federal solo las obras y no a la inversa. Y me gusta más el modo suizo, ¿verdad?
O el modo de los gastos centrales del edificio. A mí me gusta que la cosa pública sea transparente, y para que sea transparente la gente debe entenderla, y para que la gente la entienda tiene que estar preocupada por las cosas que a ella le aprietan el zapato. Cuando en la política se buscan soluciones que están dirigidas a cambiar el universo desde la presidencia, en vez de arreglar la calle rota que tiene un vecino en la esquina, estamos equivocando el... ¿Qué sabe un ministro de Obras Públicas de un caño roto a 200 kilómetros de la capital? Nada. ¿Y por qué hay que mandarle la plata a él para que defina una concesión que lo arregle a 200 kilómetros dentro de 4 años y cerca de las elecciones? No, para mí más democracia. Y más democracia en lugares más pequeños y con mucha más autonomía. Ese es mi gusto, en verdad. No creo que sea un problema la democracia, sino que hay que profundizarla. Hay que sacar a los dirigentes de su especialización. Hay un punto más que yo no hice en la charla porque iba a complicar un poco todo hoy y no quería pasarme el tiempo. Pero a mi modo de ver, y esto lo he discutido con mucha gente y no me he puesto de acuerdo, todo el beneficio que el gran número trae a la economía para la especialización es el perjuicio que el gran número trae a la política para la toma de decisiones. Gracias a que hay mercados más grandes, hay más especialización, y hay más productividad, y hay más demandantes potenciales, y lo que uno mejor hace lo puede vender en más sitios, y se especializa más, y todo bien. Pero en materia política, en la medida que expandimos el grupo, el voto cada vez vale menos. Y el tiempo que uno puede gastar en la cosa pública es cada vez menos relativamente, porque los que están adentro le ponen un pie, así especializados, para que uno entre. Entonces, para mí el gran número conspira en contra de la eficiencia política. Porque nadie ejerce el control. Cuanto más grande es el número, el free rider pasa más desapercibido. Y en un número grande, en una sociedad grande, nadie va a ir a decirle al otro, no tire papel en la calle, no ve que nos está ensuciando a todo. Ahora en un lugar chiquito, si lo tiran del ascensor en la cara del mismo edificio, dice, oiga, vivimos en el mismo edificio, ¿qué hace? ¿Quién le enseñó educación? La unidad política debe ser más chiquita. Y tiene que estar bien cerquita a la gente. Y ahí debe votarse todo y hacerse bien transparente todo. Empezando por respetar aquellas normas que son las que la gente consagra para evitarse externalidades. Si después sobran recursos y la gente tiene ganas de un puente o una calle o qué sé yo, se decide y se aplican los fondos. Sin free riders. Sin free riders. Pero un gobierno de azotea, lejos de la gente, generalmente llama a la corrupción, a la eternización de los políticos, a la proliferación de la burocracia. Hay un montón de entes en la Argentina que se han generado en los gobiernos para promover, qué sé yo, de cosas que hace 10 años resultaron interesantes y que hoy no existen. Y ha quedado el ente con 20 personas promoviendo, qué sé yo, el riego en Mendoza y ya está toda regada. Hay muchas cosas que no se explican, porque de allá para acá no vuelve nada, salvo que esté en un municipio. Y le dice, ¿usted qué hace? Nada, bueno, fuera. Si no se esconden del otro lado. No sé si se entiende el punto. No sé si queda algo más. Una pregunta, usted menciona que el paso de uno a otro bloque está dado por una ley. Sí. ¿Quién genera esa ley? ¿Y quién vela porque esa ley se cumpla? ¿Y con qué recursos se hace? Bueno, mi punto es, no que es indeseable que el paso se dé por la ley. De hecho, para preservar las normas que establecen prohibiciones generales, es de donde yo creo surgió el Estado. Y creo que es legítimo. Yo no soy un anarquista. Y creo que es legítimo. La principal función del Estado es que hacer que se cumpla la ley. Y si alguna persona dice, yo no quiero la justicia. ¿Y por qué? Y porque yo no cometo delitos, y porque soy buena persona, y porque a mí tampoco nadie me hace daño, así que yo no quiero pagar impuestos para la justicia y para la policía. A mí no. Bueno, ese es un reluctante. Entonces existe un principio que es un principio originario de imposición revertida. ¿Cuál es? Si tú quieres resolver tu problema a los tiros, aquí no puedes. Y por eso se monopoliza la fuerza en el Estado. Y por eso se le concede, y por eso hay impuestos, y por eso tiene que funcionar el Estado. Pero ese interés general
de mínima convivencia, para no matar, no robar y todo, lo tiene que hacer el Estado. Mi punto es que el Estado ha crecido infinitamente desde ese origen hasta dar subsidios a gente que hace, qué sé yo, en la Argentina, hasta para que se hagan películas nacionales. El Estado de la provincia de Santa Fe le ha comprado un inmueble a actores de la provincia de Santa Fe para que tengamos películas santafesinas. ¿Y qué tengo que ver yo con los actores de las películas santafesinas? ¿Y para qué me sacan los impuestos a mí para eso? Ahora, si el Estado sirve para eso, me parece injusto. Y si lo he hecho por ley, esa ley me parece injusta. Y si me van a llevar preso por no pagar impuestos para eso, también me parece injusto. Ahora, si me parece injusto y no quiero ir a la cárcel, entonces lo que hago es, voy a tratar de que le den un subsidio a los profesores de economía y que nos compren una casa a nosotros también, para no sentirme tan tonto. Y entonces todos empezamos a hacer lo mismo, el del cine, el de la escuela de danza, el profesor de economía, y así sucesivamente. Entonces es complicado. Es complicado. Pero yo no digo que el Estado no debe existir, lo tiene que hacer el Estado. Y los jueces son gente que funciona dentro del Estado, y la policía debe ser eficiente dentro del Estado. Y a lo mejor por dar tantos subsidios no cuidan ni siquiera cómo funciona la policía. Que por cierto termina recibiendo subsidios para hacer negocios, porque son otro grupo de poder. Cuando usted tiene este tipo de esquema, dentro del Estado genera 10 grupos de presión. El de los políticos, el de los policías, el de los jueces, y todos juegan contra todos. Ciertamente todas estas cosas nos advierten, creo yo, a tiempo, a los que aspiramos de alguna forma a involucrarnos en política, a estar como alertas a todos estos incentivos que se dan dentro de las instituciones. Pero dados estos incentivos perversos y los efectos que tienen, ¿cómo podemos hacer para cambiarlos? ¿Cuál debería ser la vía que deberíamos tomar para cambiar esos incentivos sin caer como víctima de esos mismos incentivos? Esa es mi pregunta. Es buenísima la pregunta. No tengo la respuesta. Pero mucha gente ensayó la respuesta a esto. Gente muy reputada y gente muy talentosa. John Rawls, el que hizo el libro de la justicia en el 71, él decía que cuando las diferencias eran irredimibles, estábamos en un problema fenomenal. Entonces, si uno piensa en cómo ha crecido el Estado para salvar hasta las diferencias económicas entre las personas y toda la plata se gasta en seguridad social, debiera haberse achicado la brecha. Y sin embargo, lo que uno ve es que la brecha, especialmente en Latinoamérica, crece, con gobiernos que pregonan la seguridad social. Así que la postura de más Estado para resolver la pobreza no existe. Un error, o no se ha logrado. El profesor Buchanan, que ha trabajado mucho en esto, él dice que hay que estar alertas y como esto va a caer en crisis, en algún momento hay que tener una propuesta de muchas constricciones constitucionales para prohibirle a los políticos que se excedan. Y yo lo que he visto es que después de las crisis, en lugar de llegar a esas propuestas, toda la gente pierde un montón de ingresos, pierde el empleo, queda en la desprotección, y cuando vuelve a generarse un nuevo punto de equilibrio, se arranca desde más abajo, otra vez con un sistema peor. Así que eso no es que a una crisis se revierte la tendencia, sino que, bueno, en la Argentina tuvimos una crisis en 74, una en 82, una en 85, una en 89, una en 94 y la última en 2000. Y yo estoy esperando que lo que dice el profesor Buchanan, ¿será que no armamos buenos controles o qué? Pero también fracasó. El profesor Hayek dice, bueno, la gente a la corta o a la larga va diseñando sistemas y culturas que van mejorando y se va copiando casi espontáneamente de un país a otro. Estoy simplificando mucho y en realidad cualquiera que ha leído a Hayek me quisiera dar un palazo en la cabeza, pero en 10 segundos. Y no preocuparse, porque si ustedes aprenden algún día saldrán y si no aprenden desaparecerán. Pero esto es evolutivo y hay países que lo logran como Chile y otros que no, como la Argentina, qué sé yo. Pero en cualquier caso, para mí, en grupos chicos se aprende más rápido. Y el único modo de corregir esto no es con discurso, porque todos los discursos son ecuménicos y casi pseudopapales. Esto se arregla con ejemplaridad. Con ejemplaridad. En Chile se fue el presidente Lagos. 70% de adhesión cuando se fue. En su mandato
sancionó la posibilidad de reelección. En vez de un periodo de 6, 2 de 4. Ahora, con 70% de adhesión, él dijo, yo reformo la Constitución porque toda la gente así lo quiere, pero yo me autoexcluyo. Bueno, eso es ejemplaridad. Eso es ejemplaridad. Ahora, ¿cómo se cambia un modelo? A mí siempre me gusta poner el mismo ejemplo, que es el de las perlas. Las perlas se arman dentro de la ostra porque dentro de ellas se mete un granito de arena, a veces naturalmente. Y el valvo, para defenderse, lo va envolviendo con una película así para aislar la arena y que no le haga daño, y hace la perla. Como los hombres se han dado cuenta de esto, pueden meter un granito de arena dentro de la ostra y ella, para defenderse sin saber que se la metió un hombre, segrega la misma película y arma una perla. A ojos de cualquiera, la perla artificial y la natural no han de ser tan distintas. Sin embargo, el modo en que se generaron fue diferente. En los países es lo mismo. Hay países que solo llegan a armar una cultura, a un sentir ciudadano, un espíritu democrático y republicano que detesta los privilegios o que admite la ley, solitos. Y a otros les cambian los paradigmas. Digo, lo de Chile, bueno, es un ejemplo difícil, ¿verdad? Porque el recambio económico de Chile se produce en el seno de una terrible dictadura, de un asqueroso dictador, que se ha demostrado, como todos los dictadores del mundo, que ha matado a mucha gente y que se ha llenado de millones afuera, como todos los dictadores. Japón, que era una potencia bélica muy fuerte, después de la guerra le sacaron el ejército, le mataron un montón de gente, le metieron 2 bombas atómicas y le instalaron una constitución. La China está cambiando siendo comunista, a lo mejor porque ha tenido a Hong Kong cerca. A Europa, a España lo agarraron de los pelos y lo metieron adentro de la comunidad económica, haciéndolo sujetar al tratado monetario. Le evitaron los déficits y le dieron subsidios, igual que a Irlanda, por hacer bien los deberes, igual que a Portugal. No sé el caso bien de México, Roberto Blum lo sabrá mejor. Yo no sé si están mejor o peor, exportan más después del ALCA, no sé si están mejor. Chile, un país que si uno salta desde la cordillera tratando de caer en Chile, se cae al Pacífico. Es finito así, no tiene un solo valle. Están muertos de hambre todos. Y en 20 años exporta lo mismo que la Argentina, bajó la pobreza de 40 a 16, nosotros la subimos de 16 a 40. Pero, ¿cómo se hace esto? ¿Cómo se logra? Con educación tal vez y con preocupación. Y lo que no hay que dejar es la vela apagada. Seguir predicando y hacer ejemplos. Si no, no tenemos ni la chance de que Rintintín nos salve algún día. Sí. Bueno, adelante. Doctor, la verdad que muy enriquecedora su plática, pero sí tengo alguna duda y perdóneme si tal vez estoy en lo incorrecto, por favor me corrige. No, perdonar, la cuestión sobre Pinochet, tal vez sí, tal vez es políticamente inviable hablar de esto, pero yo siento que la crisis que está afectando Guatemala, obviamente sí se llegaría a necesitar pues un partido político que tuviera una mayoría en el Congreso y que de cierta manera hiciera cambios realmente estructurales, pero para eso se necesita manejar casi que en la totalidad la situación política del país como se manejó en Chile. Digamos, es cierto que Chile vivió bajo una dictadura, pero los cambios estructurales en lo económico que llegó a cambiar Pinochet, pues sí, a mi modo de ver, resulta que si no hubiera sido por Pinochet, Chile no estaría donde está, aunque obviamente esto tiene un costo, ¿verdad? Porque es cierto, mucho se ha hablado del enriquecimiento ilícito de Augusto Pinochet, pero para mí realmente Augusto Pinochet es una persona, pues hasta cierto punto de admiración en el cambio económico que logró hacer en su país, ¿verdad? Aunque no comparto las medidas
que se llevó a cabo con las desapariciones forzadas, pero sí es necesario, yo siento que en la crisis en la que estamos, poder tomar el control del poder político y estar conscientes de lo que está pasando y hacer un cambio, si quiere hasta por la fuerza muchas veces, para poderlo llegar a ser viable, pero no sé cuál es su opinión acerca de eso. Claro, yo primero quiero agradecerle la pregunta, ¿no? Porque estas son las preguntas más ricas, las que ponen los contrapuntos. Yo sí lo aborrezco a Pinochet. A ver, pero me pongo de su lado. Imagínese que el que le toca es Chávez, que también lo aborrezco. Imagínese que le toca un generalote de esos, pagado de cine, demagogo, que cambia todo, que le cierra el pico a los que hablan en la prensa, en la oposición, que los mete presos a los dirigentes sindicales por hacer una huelga de 15 días, que se adueña de todo el poder. ¿Qué pasa, siguiendo su línea argumental, si le toca a un Chávez? No, yo prefiero pagar el costo de seguir probando por el lado de la democracia, aunque cueste más tiempo convencer. Aparte le voy a decir otra cosa, usted dice, tal vez haga falta un partido único con mayoría. Me trae un horrible recuerdo, pues en la Argentina casi hay un partido único con una absoluta mayoría. A las elecciones fueron Menem y Kirchner, que eran los dos peronistas. Y Rodríguez era el tercero, porque cambiaron la ley electoral para hacer 3 candidatos al mismo partido. Y los senadores de la provincia de Buenos Aires fueron Duhalde y Kirchner, que dicho sea de paso, la señora Kirchner era de Santa Cruz. Y sin embargo cambiaron la ley para que sea senadora de Buenos Aires. Son un solo partido, en la presidencia, en el Congreso y en la justicia. Y ahora han votado una reducción del miembro del Consejo de la Magistratura para poder vetar o elegir jueces dentro de la política. No, a mí me asustan mucho los partidos fuertes. Me asustan mucho. La verdad es que, si usted me permite, yo prefiero seguir batallando desde el llano. ¿Y sabe qué? A mí me encanta que... Gracias. A mí me encanta que la gente concentre la mayor cantidad del poder, la mayor posible, de este lado. Entonces, yo no le delegaría mucho poder a nadie, sino que trataría de que aquí esté el poder para que nos tengan que rendir cuenta todo el tiempo. Si uno logra educación para lograr esto, es mejor persuadir con educación y con convicción y con diálogo y con tolerancia y con acuerdo que dar una ametralladora a este loco de este lado para que se cargue a cualquiera de nosotros. Porque el poder absoluto corrompe absolutamente. Bueno, muchas gracias.